La comparativa más completa entre la DJI Osmo Action 3 y la GoPro Hero 10. Y voy a responder a una pregunta clave: ¿cuál merece más la pena comprar ahora mismo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo una comparativa lo más completa posible entre estos dos modelos para que sepas cuál te tienes que comprar a día de hoy. ¡Comenzamos! Y empezamos, como no, hablando del precio. Quizás el aspecto que trae aquí a estas dos cámaras. Vamos a tener la GoPro Hero 10 por un precio de 499 si la compras sin suscripción a GoPro y de 399 si la compras con la suscripción. Por otro lado, la DJI Osmo Action 3 con su pack más básico que se encuentra con un precio para España de 359 euros. Pero en Amazon vas a tener la GoPro 10 por un precio de 427,99 y la Action 3 el mismo que en su web. Pero ¿y entonces por qué es tan importante este punto? Sin duda alguna porque se avecinan fechas con muchos descuentos en todas las tiendas online y la Hero 10, al ser un modelo de hace más de un año, seguramente tenga un buen descuento y para ello vamos a tener que estar atentos a esas ofertas, así que lo mejor es que te suscribas al canal para estar siempre atento. Y seguimos hablando del diseño, donde nos encontramos con un parecido tremendo, al igual que ya vimos en la comparativa de la DJI Action 3 frente a la GoPro 11, de la que te dejo el vídeo por aquí arriba. Mismo diseño que la Hero 9 salvo por el número, con el 10 en el lateral, y la Action 3 con esa vuelta al diseño original de la Action 1 que tanto me gusta, y al que le añaden la doble pantalla táctil y usando el sistema de anclaje magnético que también hizo en la DJI Action 2. En cuanto a medidas y pesos, pues muy similares. La Hero 10 es ligeramente superior en peso. Tendremos 153 gramos frente a los 145 de la Action 3. Por cierto, sabes que ambas cámaras son waterproof, ¿no? Pues GoPro va a ser hasta 10 metros, pero es que la DJI Action 3 puede bajar sin carcasa alguna hasta los 16 metros. Punto para la DJI. Pero para no enrollarme mucho en esta comparativa, te voy a dejar la review completa de la DJI Action 3 por aquí arriba, pero te puedo decir que las máximas resoluciones a las que graba la Hero 10 es de 5,3K a 60 frames por segundo frente a los 4K 120 frames por segundo de la Action 3. Al contrario aquí, gana claramente la Hero 10 en cuanto a resolución, así que vamos ahora a ver 25 segundos frente a frente para ver cómo graban con la misma resolución y la misma estabilización. 4K 30 frames por segundo, estamos comparando frente a frente estas dos cámaras. Para ver cuál de las cámaras captura mejor. Voy moviendo también el brazo para que todas les dé el sol directamente. Pero si miramos la calidad y el detalle del vídeo en estas tomas que estamos viendo, ¿ves una clara ganadora? ¿Qué te parece? Dímelo ahora mismo en los comentarios. Y como hemos dicho, con un diseño que no ha evolucionado nada, la GoPro nos ofrecía en este modelo la misma pantalla trasera táctil de 2,27 pulgadas y otra pantalla color normal en la parte frontal para ver lo que grabamos cuando hacemos vlog. Pero si nos vamos a la Action 3, tendremos dos pantallas táctiles 100% funcionales que la verdad, cuando estás grabándote vídeos hacia ti, viene genial. No tener que dar la vuelta a la cámara para cambiar esas opciones y aunque tenga solo 1,4 pulgadas y una resolución de 320 x 320 me parece de lo más útil. Sí, tenemos una pantalla frontal en la GoPro 10, pero no es táctil, es más pequeña y tiene menos resolución, así que si eres un blogger, punto fuerte para la DJI. La trasera de la DJI Action 3, que no se me olvide, es ligeramente más pequeña, de 2,25 pulgadas, es decir, 0,02 pulgadas más pequeñas, aunque de nuevo me parece que la interfaz y los menús son más cómodos para elegir ajustes y configuraciones que la GoPro, y tienes una ligera vibración cada vez que tocas la pantalla que es muy práctica para saber si estás cambiando los ajustes. Y ahora os voy a dejar con varias pruebas que he hecho de vlog con las cámaras únicamente activando y desactivando la opción de reducción de viento en ambas cámaras. Os lo dejo en la parte inferior del vídeo. 30 frames por segundo para hacer una comparativa frente a frente y ver qué tal esa diferencia y esa calidad de imágenes cuando grabamos con la misma resolución y los mismos 4K 30 frames por segundo. Estamos comparando frente a frente estas dos cámaras, la DJI Osmo Action 3 frente a la GoPro Hero 10 para que todas les dé el sol directamente
y también la sombra de mi cabeza. Así que yo creo que es una bonita prueba. Y aquí nos encontramos exactamente con los mismos formatos de imagen. Únicamente vamos a tener las dos cámaras los más clásicos, formato de 16/9 y 4 tercios. Al contrario que la GoPro 11, la cual cuenta con una nueva relación de aspecto de 8 séptimos, que ya os expliqué en la guía de principiantes que os dejo por aquí arriba. Aquí no vamos a tener ninguna diferencia, salvo en el detalle de la imagen, y te voy a dejar por aquí también otras pruebas que he hecho para que me digas en los comentarios cuál calidad de imagen te gusta más y sobre todo quiero saber el por qué. Y ya que estás por ahí abajo, no olvides suscribirte al canal, que estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores. Y quizás el apartado más importante de toda esta comparativa, y es que vamos a encontrar grandes diferencias en la autonomía. Al contrario que la Giro 11, que contamos con las baterías Enduro, la Giro 10 únicamente trae de serie las baterías, digamos, tradicionales de GoPro, las cuales, en particular en este modelo, tienen una autonomía algo reducida con esa capacidad de 1720 mAh. Por otro lado, tenemos las nuevas baterías desarrolladas por DJI, que son de gran resistencia a temperaturas extremas y según la marca nos van a dar una autonomía de hasta 160 minutos a 1080p 30 frames por segundo. Y la verdad es que si comparamos ambas cámaras grabando a 4K a 30 frames por segundo para evitar sobrecalentamientos, de los que ya hablaremos un poco más adelante en el vídeo, la primera en apagarse es la GoPro Giro 10, dándonos una autonomía de 40 minutos con 43 segundos, aunque por calor, sorprendentemente. Por su parte, la DJI Action 3 está grabando sin parar a 4K a 30 frames por segundo y nos va a dar una autonomía de 51 minutos y 52 segundos, donde de nuevo se detiene por el calor. Está claro que este tipo de pruebas en un exterior con temperaturas más bajas o incluso con viento permiten alargar más la prueba, pero esta es una de las más exigentes que me gusta hacer. Y ahora os dejo unas pequeñas pruebas con muy baja luz, de noche casi cerrada y también con luces de farolas que también son bastante complicadas. Y de nuevo 4K 30 frames por segundo, pero en esta ocasión tenemos una prueba con muy poquita luz, hay ruido de 4K 30 frames por segundo en una zona con mucha luz justo debajo de una farola. Y donde no encontramos tanta diferencia en cuanto a nivel de modos, pero si nos fijamos en la cantidad de luz y sobre todo en la cantidad de ruido que hay en las imágenes, hay unas diferencias bastante llamativas, ¿no te parece? Incluso si ajustamos la ISO a 1200, también notamos esas diferencias, ¿a que sí? Y como no, unas pruebas de estabilización. Tenemos en la Giro 10 el conocido y más que probado Hyper Smooth 4.0 y el modo Boost, también que consigue la mayor estabilización, a costa de recortar al máximo la imagen. Por su parte, la Action 3, nuevo estabilizador Rocksteady que no recorta apenas el campo de visión, pero además al que añade el potente Horizon Steady hasta 2,7 60 frames por segundo, que la verdad es muy potente. Mientras que la GoPro únicamente vamos a tener esa opción si compras aparte el GoPro Max Lens, del que te dejo el enlace en la descripción del vídeo. En GoPro únicamente tendremos alineación del horizonte hasta los 45 grados, incluso en 5,3K a 60 frames por segundo, mientras que la Action 3 a la máxima resolución tendremos Horizon Balancing hasta 45 grados, es decir, exactamente la misma funcionalidad, pero en diferentes resoluciones. Ambas cámaras cuentan con Ultra Slow Motion hasta 240 frames por segundo súper lento, pero en el caso de la GoPro 10 tendremos resolución hasta 2,7K, mientras que la DJI Action 3 nos quedamos en 1080 Full HD, uno de los puntos donde gana GoPro sin ninguna duda. Sin embargo, tampoco apreciamos unas diferencias notables, sobre todo si ves el vídeo en una pantalla pequeña como un smartphone, y lo vas a notar más cuanto más grande sea la pantalla. Y en el tema del calentamiento mucho se habló en la Giro 10 y desde entonces es una de las pruebas que siempre incorporo a las cámaras, y como vimos en la review de la Osmo Action 3 que te dejo por aquí arriba, parece que ha mejorado notablemente. Así que para ello voy a realizar un test, vamos a poner las cámaras grabando a la máxima resolución que tienen en común.
es decir, 4K a 120 frames por segundo con ambas pantallas encendidas y vemos los resultados. Curiosamente, la primera en apagarse es la Action 3, sorprendentemente, a los 14 minutos y 6 segundos, mientras que la segunda aguanta hasta los 18 minutos y 45 segundos hasta que finalmente se detiene por calor. ¿Qué te parecen estos resultados? ¿Te llaman la atención, no? Tendremos 5 campos de visión en la Giro 10 frente a 4 modos en la DJI Action 3. Super View frente al Ultra Wide, la Action 3 consigue más campo de visión, pero sobre todo menos deformación en los bordes de la imagen como vemos aquí. Tendremos también un Ultra Wide en ambos modelos, siendo de nuevo más amplio el de la Action 3, un modo lineal versus estándar, que de nuevo es más amplio el de la Action 3, y en resumidas cuentas tendremos que la Action 3 consigue bastante mejores resultados, mucho más amplios en todas las capturas, así como en todos los campos de visión. Seguimos. Y en el punto de la fotografía, la Giro 10 tiene más resolución, ya que dispara fotografías de hasta 23,6 megapíxeles, donde la Action 3 se queda en fotografías de 12 megapíxeles, con formato de imagen de 4 tercios o 16 novenos, mientras que la GoPro solo permite 4 tercios, cosa que me sigue sin convencer del todo. Recuerda que ambas cámaras pueden disparar en formato .RAW, y si ampliamos las fotografías un 400%, podemos ver diferencias que a primera vista no se aprecian, ¿a que sí? ¿Cuál te está gustando más hasta ahora? Y cuando se trata de colores, si comparamos el modo normal o saturado de la Action 3 frente al intenso de la GoPro, podremos ver diferencias de colores fácilmente. Donde GoPro satura más los colores y la DJI parece que ilumina bastante más las escenas, no permitiendo ver tanto detalle, aunque a nivel general ambas cámaras consiguen muy buenos colores. También tenemos los modos de color plano, que en el caso de la DJI se llama Death in a Light, y que nos van a permitir modificar los colores manualmente si así lo preferimos en ambas cámaras. Y por el momento seguimos sin contar con el modo de 10 bit en la Action 3, así que muchas similitudes en este apartado, sin duda alguna. Y ambos dispositivos tienen apps exclusivas que te permiten controlar la cámara a través de tu smartphone. Tendremos la aplicación de DJI Mimo y la app de Quick GoPro, con muchas similitudes, así como funciones de edición, pero para mí un punto clave de la GoPro Quick será que no te permite visualizar la cámara mientras está grabando, algo que a día de hoy sigue siendo impensable, aunque se rumorea que cuando se empiece a enviar la Giro 11 Mini, la cual te dejo por aquí arriba el vídeo de por qué se ha retrasado, va a haber potentes actualizaciones para la app, así que suscríbete porque te voy a contar todo en este canal. Mientras tanto, me quedo con la aplicación de DJI sin duda alguna. Gran usabilidad, muchas funcionalidades, así como no, con transmisión en directo de vídeo mientras lo capturas. Una manera sencilla y cómoda de utilizar tu cámara. En resumen, ambos modelos son muy potentes, consiguiendo posiblemente de los mejores resultados a día de hoy. Al igual que comenté en la comparativa frente a la GoPro 11, tener dos pantallas táctiles como mayor autonomía, así como un sistema de anclaje magnético y sobre todo un precio más ajustado que incluso contra el modelo anterior sigue siendo inferior, me parece clave apostar por la Action 3. Y más todavía si en Navidades o en Black Friday sacan algún pack en promoción que podamos aprovechar. La Giro 10 es un potente modelo, muy recomendable, pero necesitas encontrarla muy bien de precio. Para mí sería algo así como por debajo de los 300 euros aproximadamente, una situación que no creo que lo vayas a ver ni siquiera en estas fechas de ofertas. Por si queréis más información, os voy a dejar por aquí la comparativa entre la Giro 11 y la Giro 10 y por supuesto y como no, la comparativa entre la Action 3 y la nueva Giro 11. Espero que os haya gustado este vídeo, que me dejéis las preguntas y las críticas, como no, las acepto en los comentarios y suscribiros porque vienen muchos vídeos.